COD 94. El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, ¿cómo se denomina? A. Vehículo articulado. B. Tractocamión. C. Tren de carretera. D. Semirremolque. Respuesta: D. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. COD 101. El vehículo automóvil concebido y construido para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque, ¿cómo se denomina? A. Vehículo articulado. B. Tractocamión o cabeza tractora. C. Tren de carretera. D. Remolque. Respuesta: B. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. COD 102. ¿Cómo se denomina el vehículo concebido para ser remolcado por un vehículo de motor? A. Vehículo articulado. B. Tractocamión. C. Tren de carretera. D. Remolque. Respuesta: D. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. COD 103. ¿Cómo se denomina la comprobación periódica que realiza la Administración del Mantenimiento, por parte del transportista, de los requisitos para ser titular de la autorización de transporte? A. Revisión periódica. B. Visado. C. Revista periódica. D. Certificación periódica. Respuesta: B. Norma. Ley 16/1987 Art. 51. COD 129. ¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque? A. Camión. B. Furgón. C. Tractocamión. D. Furgoneta. Respuesta: C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. COD 130. ¿Cómo se denomina a un vehículo automóvil, de 4 ruedas o más, concebido y construido para el transporte de mercancías cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería, con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor? A. Furgón. B. Furgoneta. C. Camión. D. Semirremolque. Respuesta: C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. COD 131. El dispositivo de enganche del chasis de un tractocamión, ¿cómo se denomina? A. Quinta rueda. B. Quinto eje. C. Cuarta rueda. D. Cuarto eje. Respuesta: A. Norma. Sin referencia. COD 255. ¿Qué debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas que se realice íntegramente dentro de España? A. Reglamento Especial de Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas de 1999. B. ADR. C. ADR únicamente si el transporte supera el ámbito de una comunidad autónoma. D. No existe normativa especial para este tipo de transporte si se transportan menos de 500 L o 500 kilogramos de mercancía. Respuesta: B. Norma. Road 97/2014 Art. 2. COD 266. Según el ADR, ¿qué deberá colocarse en los contenedores que transporten mercancías peligrosas? A. Placas, etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en uno de los lados. B. Placas, etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en dos lados opuestos. C. Placas, etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en dos costados y la trasera del contenedor. D. Placas, etiquetas correspondientes a los peligros de las mercancías en los dos costados y en cada extremo del contenedor. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.3.1.2. COD 267. ¿Qué deberá llevar un vehículo que transporte mercancía peligrosa a granel? A. Placas, etiquetas en los laterales del vehículo. B. Placas, etiqueta en los laterales y trasera del vehículo. C. Placas, etiqueta en la parte delantera y trasera del vehículo.
D. Placas, etiqueta en los laterales, trasera y delantera del vehículo. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.1.4.1. Cod. 269. Que deberá tener indicado una caja que contenga materia peligrosa. A. El número ONU de la materia contenida precedido de las letras 1. B. La inscripción, peligro, al menos en el idioma de país de origen y en inglés. C. La inscripción, ADR, en, al menos, dos de sus caras enfrentadas. D. La inscripción, ADR, ONU, en, al menos, dos de sus caras enfrentadas. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.2.1.1. Cod. 310. Que es obligatorio en un transporte de mercancías peligrosas, siempre que la ruta sea coincidente. A. Utilizar las carreteras menos transitadas. B. Utilizar las carreteras con menos población cercana. C. Utilizar autopistas o autovías. D. Cualquier carretera siempre que cumpla estrictamente el ADR. Respuesta, C. Norma. Road 97/2014 Art. 5,2. Cod. 314. Que establece el convenio CMR. A. Las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por carretera. B. Las condiciones de realización de los transportes internacionales de viajeros por carretera. C. Regula el transporte internacional de mercancías y de viajeros. D. Los sistemas de control policial en carretera. Respuesta, A. Norma. Convenio CMR. Art. 1,1. Cod. 355. ¿Qué norma debe cumplir un transporte de mercancías peligrosas entre España y Alemania? A. En el tramo interior de España, el Real Decreto 551/2006. B. En el tramo interior de España, en la carta de porte debe indicarse el régimen a que se acoge el transporte. C. El ADR en todo momento. D. No es aplicable el ADR al ser un transporte intracomunitario. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 Art. 1. Cod. 397. Que considera la normativa española de transportes un vehículo pesado de mercancías. A. Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no excede de 6 toneladas o que, aun excediendo, no tiene una capacidad de carga útil superior a 5 toneladas. B. Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada es mayor de 6 toneladas y con una capacidad de carga útil superior a 3,5 toneladas. C. Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada excede de 6 toneladas. D. Vehículo acondicionado para el transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada excede de 9 toneladas. Respuesta, B. Norma. Road 1211/1990 Art. 47. Cod. 403. Que se entiende por tren de carretera. A. El conjunto formado por dos vehículos articulados. B. El conjunto formado por más de dos vehículos rígidos de motor. C. El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. D. El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un semirremolque. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 404. Que se entiende por vehículo articulado. A. El conjunto formado por dos vehículos articulados. B. El conjunto formado por más de dos vehículos rígidos de motor. C. El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque. D. El automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un semirremolque. Respuesta, D. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 504.
En todo vehículo que transporte mercancía peligrosa, sea cual sea su MMA, debe llevarse al menos a un extintor de, al menos, 2 kilogramos de polvo para hacer frente a un incendio del motor o de la cabina. B. 2 extintores de, al menos, 10 kilogramos de capacidad total y adecuados para hacer frente a un incendio en las mercancías concretas transportadas. C. Un extintor de, al menos, 5 kilogramos y adecuado para hacer frente a un incendio en la mercancía transportada. D. 2 extintores de, al menos, 15 kilogramos de capacidad total y adecuados para hacer frente a un incendio en las mercancías concretas transportadas. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.4.1. Cod. 537. En un GRG de 1000L que contenga materias peligrosas, el número ONU la materia debe aparecer, al menos, A en uno de sus lados, B en dos lados opuestos, C en todos los lados, excepto el que va apoyado sobre la plataforma de la unidad de transporte. D no es obligatorio. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.2.1.4. Cod. 542. En un panel naranja de los que señalan un vehículo que transporta mercancía peligrosa, donde se indica el número ONU de identificación de la mercancía. A en la parte superior. B en la parte inferior. C en la parte derecha. D en la parte izquierda. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.2.2. Cod. 544. En un recipiente de 100L que contiene materias peligrosas, como se indica el peligro de las materias contenidas. A mediante una etiqueta por peligro. B mediante dos etiquetas, colocadas en caras enfrentadas del bulto, por peligro. C con los números de peligro dentro de un triángulo rojo. D con los números de peligro al lado del nombre de la mercancía. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 2.2.1.1. Cod. 557. Si en un transporte de mercancías peligrosas los paquetes llevan una etiqueta amarilla con una llama encima de un círculo en la esquina superior y un 5,1 en la inferior, se transporta una materia A explosiva de la división 5,1. B explosiva y comburente. C comburente. D autoinflamable. Respuesta, C. Norma. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 2.2.2.2. Cod. 560. La MMA de un vehículo articulado de 5 ejes no deberá exceder de A 30 toneladas. B 40 toneladas. C 50 toneladas. D 60 toneladas. Respuesta, B. Norma. RO 2822/1998 Anexo 9, 2. Cod. 597. Está obligado a formalizar el documento de control de los envíos de transporte de mercancías por carretera. A. El cargador contractual. B. El transportista efectivo. C. El propietario de la mercancía. D. Las respuestas A y B son correctas. Respuesta, D. Norma. OMFOM 2861/2012 art. 4. Cod. 598. El documento de control de un transporte público de mercancías. A deberá ajustarse a un modelo determinado. B se editará por las asociaciones de transportistas. C será de libre edición. D se editará por el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Respuesta, C. Norma. OMFOM 2861/2012 art. 5. Cod. 661. Las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías se documentarán en A. Tarjetas identificadas por la clave MPC. B. Tarjetas identificadas por la clave MDP. C. Tarjetas identificadas por la clave MDL.
D. Tarjetas identificadas por la clave VPC. Respuesta A. Norma OMFOM 734/2007 art. 4. Cod. 662. Las autorizaciones de transporte público de transporte de mercancías sin limitación se documentarán en A. Tarjetas identificadas por la clave MPC. B. Tarjetas identificadas por la clave MDL. C. Tarjetas identificadas por la clave VD. D. Tarjetas identificadas por la clave MDP. Respuesta D. Norma OMFOM 734/2007 art. 4. Cod. 663. Las autorizaciones de transporte público para la realización de transporte de mercancías exclusivamente en vehículos ligeros se documentarán en A. Tarjetas identificadas por la clave MDP. B. Tarjetas identificadas por la clave MDL. C. Tarjetas identificadas por la clave MPC. D. Tarjetas identificadas por la clave VD. Respuesta B. Norma OMFOM 734/2007 art. 4. Cod. 748. Los paneles naranjas que identifican a los vehículos que transportan mercancías peligrosas. A. Siempre deben ir divididos por una línea negra horizontal. B. Únicamente deben ser utilizados por vehículos cisterna. C. Deben colocarse en todo vehículo que transporte mercancía peligrosa. D. No deben colocarse salvo que el expedidor o fabricante los soliciten. Respuesta C. Norma Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.1. Cod. 774. Antes de iniciar un transporte de mercancías peligrosas, el conductor A. No aceptará documentación alguna que no le sea entregada directamente por su empresa. B. Recibirá del transportista la información necesaria para llevar a cabo las actuaciones contenidas en las instrucciones escritas. C. Comprobará que la carta de porte esté en un idioma que pueda entender. D. Rellenará la declaración de porte que establece el ADR. Respuesta B. Norma Road 97/2014 art. 35,2. Cod. 798. Cuando dos o más mercancías peligrosas se embalen en común en un mismo embalaje. A. El bulto será etiquetado como se exige para cada mercancía. B. En el bulto se hará constar la inscripción, embalaje en común. C. El bulto será etiquetado con las etiquetas especiales de embalaje en común. D. El ADR no acepta este tipo de embalaje. Respuesta A. Norma Acuerdo ADR 2015-5, 1,4. Cod. 802. Cuando en un recipiente que contiene mercancía peligrosa sea necesario indicar más de un peligro mediante las correspondientes etiquetas, ¿dónde se colocarán? A. En caras opuestas. B. Una al lado de la otra. C. Solo debe colocarse la etiqueta del peligro principal. D. En caras opuestas, pero indicando en su interior el número de etiquetas existentes. Respuesta B. Norma Acuerdo ADR 2015-5, 2.2.1.6. Cod. 840. De las siguientes clases de permiso de conducir, ¿cuáles son específicos para la conducción de vehículos de transporte de mercancías de más de 3.500 kilogramos? A. D. D más E. B. D1, D1 más E. C. B. B más E. D. C. C más E. Respuesta D. Norma Road 818/2009 art. 4,2. Cod. 865. Durante un transporte de mercancías peligrosas, cada miembro de la tripulación del vehículo deberá llevar A. Un documento de identificación con su fotografía. B. Un documento indicativo de sus funciones en el transporte. C. Un documento expedido por la empresa transportista que justifique la relación laboral con la misma. D. Ninguna de las respuestas es correcta. Respuesta A. Norma
Acuerdo ADR 2015 1.10.1.4. Cod. 871. El ADR no es aplicable a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares. A siempre. B. Únicamente si se hacen en vehículo turismo. C. Si están acondicionadas para la venta al por menor y se destinan a uso personal. D. Si se realizan en vehículo ligero y se destinan a uso personal. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1. Cod. 963. El transporte de mercancías peligrosas realizado por una empresa para su propio uso no debe cumplir el ADR si, entre otras condiciones, se realiza A. En cisternas de capacidad inferior a 1000 L y el transporte es para aprovisionamiento de la empresa. B. En recipientes de capacidad inferior a 750 L y el transporte no es para aprovisionamiento. C. Únicamente de mercancías de las clases 2 y 3 en cantidades inferiores a 1000 L. D. En envases de capacidad inferior a 450 L. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1. Cod. 1067. En los paneles naranja que identifican a los vehículos que transportan mercancías peligrosas. A. El número de identificación de peligro debe aparecer siempre. B. El número ONU de la mercancía debe aparecer siempre. C. El número de identificación de peligro y el número ONU deben aparecer siempre. D. Únicamente se indica la identificación de peligro y el número ONU en determinados transportes y vehículos. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.1.2. Cod. 1129. Los vehículos oficiales de transporte de mercancías que utilizan los órganos de la administración. A. Necesitan tarjeta de transporte público. B. Necesitan tarjeta de transporte privado particular. C. Necesitan tarjeta de transporte privado complementario. D. Están exentos de la autorización de transporte. Respuesta. D. Norma. Road 1211/1990 art. 41. Cod. 1130. Los vehículos que, por sus características técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones máximas reglamentarias, pueden circular por las vías públicas. A. No pueden circular en ningún caso. B. Únicamente pueden circular si obtienen una autorización especial del Ministerio de Fomento. C. Únicamente pueden circular si obtienen una autorización especial de la Jefatura de Tráfico correspondiente. D. Sí, siempre. Respuesta. C. Norma. Road 2822/1998 art. 14,2. Cod. 1136. No se aplica el ADR al transporte de carburante contenido en los depósitos fijos de los vehículos si estos tienen una capacidad inferior a 1500 L. B. 1000 L. C. 750 L. D. 500 L. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.3.3. Cod. 1137. No se aplicará el ADR a un transporte de mercancías peligrosas. A. Efectuado bajo vigilancia militar. B. Si es un transporte internacional bajo bandera de la ONU. C. Si es transporte de emergencia destinado a salvar vidas humanas y se han adoptado medidas de seguridad. D. Si se realiza en vehículo ligero, con escolta de la Guardia Civil de Tráfico y habiendo adoptado medidas de seguridad. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1. Cod. 1146. Para conducir un vehículo de más de 3.500 kilogramos de MMA cargado de mercancías peligrosas, es suficiente con el permiso de conducir de la clase C. Así, es suficiente. B. No, necesita una autorización especial del Ministerio de Sanidad. C. No,
necesita una autorización especial de conductor ADR. D. Sí, salvo que se trate de productos radiactivos. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.2.1.1. Cod. 1182. Respecto de las poblaciones, un transporte de mercancías peligrosas debe a atravesarlas exclusivamente en los horarios que haya establecido la autoridad competente. B. Utilizar las variantes o circunvalaciones que existan. C. Realizar una comunicación a la autoridad municipal con 24 horas de antelación si debe penetrar en ellas. D. Evitarlas si superan los 15.000 habitantes. Respuesta, B. Norma. Road 97/2014 art. 5,2. Cod. 1202. Según el ADR, en un túnel de categoría A no se puede circular con mercancías peligrosas. B. No se puede circular con mercancías peligrosas de la clase 1. C. No se puede circular con cisternas de capacidad superior a 3.000 L. D. No existe restricción de circulación respecto del transporte de mercancías peligrosas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 9.5.2.2. Cod. 1204. Según el ADR, un túnel de categoría E. A no tiene restricciones respecto de la circulación de mercancías peligrosas. B. No permite la circulación de cisternas cargadas con mercancías peligrosas. C. No permite la circulación de mercancías peligrosas en cantidades superiores a 1.000 L o 1.000 kilogramos. D. Tiene restringido el tráfico de mercancías peligrosas excepto las de número ONU que señala expresamente el ADR. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 9.5.2.2. Cod. 1288. Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de color azul, contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 4, las mercancías A son autorreactivas. B. Son espontáneamente inflamables. C. Son comburentes. D. Desprenden gases inflamables en contacto con el agua. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 2.2.2.2. Cod. 1289. Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de color rojo, contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 2, ¿de qué mercancía se trata? A. Líquido inflamable. B. Sólido autorreactivo. C. Gas inflamable. D. Explosivo de división 2. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 2.2.2.2. Cod. 1290. Si, en un recipiente que contiene mercancías peligrosas, la etiqueta de peligro es de color rojo, contiene una llama en su vértice superior y en el inferior tiene el número 3, ¿de qué mercancía se trata? A. Gas inflamable. B. Sólido autorreactivo. C. Explosivo de tipo 3. D. Líquido inflamable. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 2.2.2.2. Cod. 1315. Si en un vehículo que transporta mercancías peligrosas vemos, en cada lateral, dos placas, etiquetas que indican, materia corrosiva, ¿qué significa? A. Transporta una mercancía muy corrosiva. B. Transporta varias materias corrosivas. C. Transporta dos materias de la clase 8. D. Es un error, no debe repetirse la etiqueta de peligro. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.1.1.4. Cod. 1398. Un camión caja cargado con mercancía peligrosa debe ir señalizado con A. Un panel rectangular de color naranja situado en la parte trasera. B. Dos paneles rectangulares naranja, uno situado en la parte trasera y otro en la delantera.
C. 4 paneles naranja situados en cada lado del vehículo. D. Las etiquetas o placas, etiquetas de peligro que correspondan únicamente. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.1. Cod. 1399. Un camión caja que transporta mercancía peligrosa a granel. A debe llevar indicado en el interior de los paneles naranja únicamente el número ONU. B debe llevar indicado en el interior de los paneles naranja el número ONU y el número de identificación de peligro. C no debe llevar ninguna indicación en el interior de los paneles. D no debe llevar paneles naranja. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.4. Cod. 1414. Un transporte de mercancías peligrosas únicamente podrá entrar en una población. A si transporta mercancías de la clase 9. B para efectuar operaciones de descarga. C para efectuar operaciones de carga y descarga. D nunca podrá entrar en una población si transporta cantidades superiores a 1000 L o 1000 kilogramos. Respuesta, C. Norma. Resolución de G Tráfico 42377. Primero, B2,2. Cod. 1416. Un transporte de residuos peligrosos es un transporte A de recipientes que se han vaciado, pero que no se han limpiado. B de materias para ser retiradas o eliminadas por no poder ser utilizadas. C de materias peligrosas en cantidades inferiores a 50 L o 50 kilogramos por unidad de transporte. D que no necesita cumplir el ADR. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 2,1. Cod. 1430. Un vehículo cisterna y un camión caja deben llevar, si transportan una única mercancía peligrosa, A el mismo número de paneles. B la cisterna 4 y el camión caja 2. C la cisterna 2 y el camión caja 4. D los camiones caja no deben llevar paneles naranja. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.1. Cod. 1958. ¿Cuál de los siguientes distintivos es el que lleva dos paneles rectangulares de color naranja, con bordes y números de color negro, retroreflectantes, visibles y colocados uno en la parte anterior y otro en la parte posterior del vehículo? A placa de limitación de velocidad. B distintivo de inspección técnica de vehículos. C distintivo de nacionalidad extranjera. D paneles indicadores de mercancías peligrosas. Respuesta, D. Norma. ROU 2822/1998 anexo 11, quinto, 11. Cod. 2509. Señale cuál de los siguientes distintivos en los vehículos pertenece a la señalización relativa al transporte realizado. A placa de limitación de velocidad. B paneles y etiquetas indicadores de mercancías peligrosas. C placas de matrícula homologadas, delantera y trasera. D distintivo de transporte de mercancías perecederas. Respuesta, B. Norma. ROU 2822/1998 anexo 11, quinto, 11. Cod. 2577. ¿Con qué siglas se conoce también a la masa máxima autorizada del conjunto? ACMM. BMMC. CAM. DCCC. Respuesta, B. Norma. ROU 2822/1998 anexo 9, 1,13. Cod. 2578. ¿Qué es la masa máxima autorizada del conjunto? A es la masa de un vehículo con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios. B es la masa que puede transportar un vehículo resultante de restar la tara del mismo a la masa máxima autorizada.
C es la suma de las masas del vehículo de motor cargado y del remolque arrastrado cargado para su utilización por las vías públicas. D es la masa que se alcanza con aceleración máxima. Respuesta, C. Norma. RO 2822/1998 anexo noveno, 1,13. Cod. 2700. En los vehículos de motor de dos ejes, destinados al transporte de mercancías, la MMA no debe ser superior a 18 toneladas. B 19 toneladas. C 20 toneladas. D 35 toneladas. Respuesta. A. Norma. RO 2822/1998 anexo noveno, 2. Cod. 2703. En los vehículos rígidos de motor de 4 ejes la MMA no debe ser superior a 32 toneladas, en cualquier caso. B 36 toneladas. C 40 toneladas. D 32 toneladas, cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática. Respuesta, D. Norma. RO 2822/1998 anexo noveno, 2. Cod. 2704. ¿Qué carga útil tendrá un vehículo de motor de dos ejes con una MMA de 18.000 kg y una tara de 8.000 kg? A 8.000 kg. B 7.000 kg. C 10.000 kg. D 9.000 kg. Respuesta, C. Norma. Sin referencia. Cod. 2707. ¿Qué es un tractocamión? A es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. B es el conjunto de vehículos formado por un autobús y un tractor. C es el automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque. D es el automóvil concebido y construido para trepar por la vía. Respuesta, C. Norma. RO 2822/1998 anexo segundo, A. Cod. 2708. El tractocamión es: A. El conjunto formado por un autobús y un tractor. B. El automóvil concebido y construido para trepar por la vía. C. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque. D. Un vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor. Respuesta, C. Norma. RO 2822/1998 anexo segundo, A. Cod. 2709. ¿Qué es un semirremolque? A es el vehículo automóvil concebido y construido para trepar por la vía. B es el conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión. C es el vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa. D es el grupo de vehículos constituido por un automóvil y un remolque que circula como una unidad. Respuesta, C. Norma. RO 2822/1998 anexo segundo, A. Cod. 2712. ¿Qué es un vehículo articulado? A es el grupo de vehículos constituido por un automóvil y un remolque que circula como una unidad. B es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. C es el automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. D es el vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor. Respuesta, C. Norma. RO 2822/1998 anexo segundo, A. Cod. 2713. Un vehículo articulado es: A. El vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo de motor. B. El vehículo automóvil concebido y construido para derrapar sin subvirajes. C. El automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque. D. El conjunto de vehículos formado por un tractor y un camión. Respuesta, C. Norma.
Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2714. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque, ¿cómo se denomina? A. Trotacamión. B. Tren de remolque. C. Semitractor. D. Tractocamión. Respuesta, D. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2715. El automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque se denomina A. Tractocamión. B. Tren de asfalto. C. Tren de carretera. D. Semitractor. Respuesta, A. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2716. El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa, ¿cómo se denomina? A. Tren de carretera. B. Semirremolque. C. Trotacamión. D. Vehículo articulado. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2717. El vehículo concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa, se denomina A. Tractocamión. B. Semitractor. C. Semirremolque. D. Tren de asfalto. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2720. El automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque, ¿cómo se denomina? A. Tractocamión. B. Vehículo articulado. C. Tren de carretera. D. Semirremolque. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2721. El automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un semirremolque se denomina A. Tren de remolque. B. Semitractor. C. Vehículo articulado. D. Tren de asfalto. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2723. El chasis del tractocamión equipa un dispositivo de enganche denominado A. Quinta rueda. B. Sexta rueda. C. Tercera rueda. D. Rueda tractora. Respuesta, A. Norma. Sin referencia. Cod. 2724. ¿Qué es la quinta rueda de un tractocamión? A. Un agente resquebrajante. B. Un dispositivo de enganche. C. Un dispositivo de velocidad. D. Un dispositivo de aceleración. Respuesta, B. Norma. Sin referencia. Cod. 2725. El semirremolque. A. Posee ejes delanteros y traseros. B. Posee ejes delanteros. C. No posee ejes delanteros. D. No posee ejes delanteros ni traseros. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 2727. El semirremolque. A. También se denomina tren de asfalto. B. Dispone de patines o patas que son abatidos para soportar el peso cuando no está acoplado a un automóvil. C. Es el vehículo automóvil concebido y construido para trepar por la vía. D. Es un tractor con un tamaño adecuado a espacios reducidos. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 Anexo segundo, A. Cod. 3025. Se puede realizar transporte internacional en el ámbito de la Unión Europea con un vehículo articulado cuya cabeza tractora esté matriculada en un país y el semirremolque en otro. Así, en todos los casos.
B. No, nunca. C. Solo si se trata de transporte privado complementario. D. La cabeza tractora y el semirremolque tienen que estar matriculados en el mismo país. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 1072/2009 art. 4. Cod. 3108. ¿Cuál es la velocidad a la que entra en funcionamiento el limitador de velocidad en los vehículos de transporte de mercancías? A 100 km por hora. B 85 km por hora. C 90 km por hora. D 110 km por hora. Respuesta, C. Norma. Road 1417/2005 art. 4. Cod. 3115. En transporte de mercancías, ¿qué vehículos están obligados a llevar instalado limitador de velocidad? A todos. B. Todos los matriculados a partir de 1988 y con más de 12 toneladas de peso máximo autorizado. C. Todos los matriculados a partir de 1988 y con más de 20 toneladas de peso máximo autorizado. D. Todos los que pasen de más de 2 toneladas de peso máximo autorizado. Respuesta, B. Norma. Road 1417/2005 art. 5,1, B. Cod. 3116. En transporte de mercancías, ¿qué vehículos están obligados a llevar instalado limitador de velocidad? A todos. B. Todos los que sobrepasen las 2,5 toneladas de peso máximo autorizado y estén matriculados a partir del 1-10-2001. C. Todos los que sobrepasen las 3,5 toneladas de peso máximo autorizado y estén matriculados a partir del 1-10-2001. D. Todos los que sobrepasen las 1,5 toneladas de peso máximo autorizado. Respuesta, C. Norma. Road 1417/2005 art. 5,2. Cod. 3386. ¿Cuál es la anchura máxima de un vehículo de transporte de mercancías? A 2,70 metros. B 2,55 metros, excepto en vehículos acondicionados para el transporte de mercancías a temperaturas dirigidas en los que el espesor de cada pared lateral, incluido el aislamiento, sea de 45 milímetros como mínimo, que puede llegar a 2,60 metros. C 2,50 metros. D 2,80 metros. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 anexo 9, 3. Cod. 3407. ¿Cuál es la masa máxima autorizada de un vehículo articulado de 5 o más ejes en transporte combinado cuyo vehículo motor es de 2 ejes, llevando un contenedor o caja móvil cerrado de 20 pies o más, homologados para el transporte combinado? A 46 toneladas. B 44 toneladas si el vehículo motor es de 2 ejes. C 42 toneladas si el vehículo motor es de 2 ejes. D 42 toneladas si el vehículo motor es de 3 ejes. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 anexo 9, 2. Cod. 3530. ¿Cuál será la longitud máxima de un tren de carretera? A 25 metros. B 17,50 metros. C 18,75 metros. D 15 metros. Respuesta, C. Norma. Road 2822/1998 anexo 9, 3. Cod. 3531. ¿Cuál será la longitud máxima de un camión, vehículo de motor rígido? A 17 metros. B 12 metros. C 15 metros. D 18 metros. Respuesta, B. Norma. Road 2822/1998 anexo 9, 3. Cod. 3532. ¿Cuál será la masa máxima autorizada, con carácter general, para un tren de carretera de 5 o más ejes? A 46.000 kilogramos.
B 40.000 kilogramos. C 42.000 kilogramos. D 40.500 kilogramos. Respuesta, B. Norma. ROU 2822/1998 Anexo 9, 2. Cod. 3687. Es necesaria tarjeta de transporte para la realización de un transporte de dinero y mercancías preciosas en un vehículo blindado especialmente acondicionado para ello. Así, siempre. B no, en ningún caso. C sí, cuando el transporte sea intracomunitario. D ninguna de las respuestas es correcta. Respuesta, B. Norma. Road 1211/1990 Art. 41. Cod. 3692. Es obligatorio hacer constar en el documento de control de los envíos de mercancías por carretera el precio del transporte. A es obligatorio, pero basta con que se haga una referencia a la tarifa aplicable en cada caso. B es obligatorio porque el precio del transporte es un elemento esencial del contrato de transporte. C no, el precio del transporte solamente puede figurar en las cartas de porte sustitutivas de las facturas. D no es obligatorio, pero puede hacerse constar cuando así lo soliciten las partes intervinientes. Respuesta, D. Norma. OMFOM 2861/2012 Art. 6. Cod. 3741. ¿Puede el conductor de un vehículo de transporte abrir un bulto que contenga mercancía peligrosa? A nunca. B solo si considera que puede estar comprometida la seguridad de la carga y el vehículo. C sí, si lo hace siguiendo estrictamente las instrucciones escritas que debe llevar a bordo. D sí, si lo hace en el exterior del vehículo y utilizando los medios de protección individual. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 7.5.7.5. Cod. 3748. Pueden transportarse viajeros en un vehículo cargado con mercancías peligrosas. Así, si las mercancías no son de las clases 1, 6 y 7. B sí, si la cantidad transportada es inferior a 1000 L o 1000 kilogramos. C no, salvo si se trata de mercancías de peligrosidad menor. D no, nunca. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-8, 3,1. Cod. 4326. De los documentos siguientes, ¿cuál no es propio del transporte de mercancías? A título habilitante para el transporte. B. Autorización de transporte internacional para los viajes al extranjero no liberalizados. C. Certificado ATP, en su caso. D. Autorización específica de servicio regular de uso especial. Respuesta, D. Norma. Ley 16/1987 Art. 64. Cod. 4399. La autorización de transporte internacional de mercancías que nos permite transportar en más de un país se llama autorización. A. Triangular. B. Multilateral. C. Bilateral. D. Liberalizada. Respuesta, B. Norma. Sin referencia. Cod. 4641. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los paneles naranja? A. El tipo de permiso del conductor. B. El transporte como de mercancías peligrosas. C. La mercancía. D. El tipo de vehículo. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.1. Cod. 4642. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican los números ONU? A. Identifican a la mercancía. B. Identifican el transporte como de mercancías peligrosas. C. Identifican el tipo de vehículo. D. Identifican el tipo de permiso del conductor. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 2,1. Cod. 4643.
En el transporte de mercancías peligrosas, ¿cómo se identifica la mercancía? A. Mediante el documento CMR. B. Mediante el tipo de tacógrafo. C. Mediante las etiquetas de peligro. D. Mediante los números ONU. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 2,1. Cod. 4644. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿cómo se identifican los peligros principales de la mercancía? A. Mediante las etiquetas de peligro. B. Mediante los números ONU. C. Mediante la fecha de caducidad. D. Mediante el documento CMR. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.2.2.2. Cod. 4645. En el transporte de mercancías peligrosas, ¿qué identifican las etiquetas de peligro? A. Identifican el transporte como de viajeros. B. Identifican el tipo de permiso del conductor. C. Identifican el transporte como de mercancías peligrosas. D. Identifican el peligro o peligros principales. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 2.2.2.2. Cod. 4646. ¿Con qué siglas se reconoce el Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera? A. ABS. B. CMR. C. ADR. D. TPC. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 Prólogo. Cod. 4647. Las siglas ADR, ¿a qué hacen referencia? A. Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. B. Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable. C. Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. D. Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 Prólogo. Cod. 4648. Las siglas ADR, ¿a qué hacen referencia? A. Acuerdo Europeo sobre Contratos de Transporte de Mercancías por Carretera. B. Acuerdo Europeo sobre Asociaciones de Repartidores. C. Acuerdo Europeo sobre Jornadas de Tripulaciones de Vehículos a Motor. D. Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 Prólogo. Cod. 4649. ¿Cada cuánto tiempo se publican las modificaciones de los anexos del ADR? A. Cada 3 años. B. No se modifica. C. Cada 2 años. D. Cada 6 meses. Respuesta: C. Norma. Sin referencia. Cod. 4650. El carburante contenido en los depósitos fijos de un vehículo que transporta mercancías, si la capacidad total de estos es inferior a 1500 L. A. Está excepcionado de la aplicación del ADR si la mercancía no es transportada a granel. B. Está excepcionado de la aplicación del CMR. C. Está sujeto a la aplicación del ADR. D. Está excepcionado de la aplicación del ADR. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.3.3. Cod. 4651. Si el transporte se hace bajo control de las autoridades competentes para las intervenciones de emergencias, los transportes que deban realizarse en caso de accidente o avería de los vehículos que contengan mercancías peligrosas. A. Están excepcionados de la aplicación del ADR. B. Se harán con escolta policial. C. Están sujetos a la aplicación del ADR. D. Están excepcionados de la aplicación del CMR. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.1.3.1. Cod. 4652.
Existen transportes exentos parcialmente de la aplicación del ADR. A. No. B. Sí, en determinadas condiciones. C. Sí, en todo caso. D. Sí, cuando no necesiten la presencia del conductor. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 1,3. Cod. 4653. En el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ¿qué son las instrucciones escritas? A. Un documento que porta el conductor para que, en caso de pérdida, pueda llegar a destino. B. Un documento que porta el conductor para ayudarle a efectuar los cambios de neumáticos. C. Un documento que porta el conductor para que, en caso de emergencia durante el transporte, pueda servirle de ayuda en su actuación. D. Un documento que se entrega al destinatario cuando se hace cargo de la mercancía. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.4.3.1. Cod. 4654. ¿Cómo se llama el documento que entrega el transportista al conductor del vehículo para que, en caso de emergencia durante el transporte de mercancías peligrosas, pueda servirle de ayuda en su actuación? A. Documento de control. B. Guía de viaje. C. Instrucciones escritas. D. Albarán de carga. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.4.3.1. Cod. 4656. ¿A qué se denomina certificado ADR respecto a un vehículo de transporte? A. Un documento que certifica la no conformidad con los requisitos exigidos por el ADR, para los conductores, en relación con determinadas condiciones generales de seguridad. B. A. Un documento que certifica la conformidad con los requisitos exigidos por el ADR, para los vehículos, en relación con determinadas condiciones generales de seguridad. C. A. Un documento que certifica la disconformidad con los requisitos exigidos por el ADR, para los vehículos, en relación con determinadas condiciones generales de seguridad. D. A. Un documento que certifica la conformidad con los requisitos exigidos por el ADR, para los conductores, en relación con determinadas condiciones generales de seguridad. Respuesta, B. Norma. Road 97/2014 Art. 16. Cod. 4657. ¿Cómo se denomina el tipo de vehículo destinado principalmente al transporte de explosivos? AFL. BXI. COX. DEAT. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. Cod. 4659. ¿Cómo se denomina el tipo de vehículo destinado principalmente al transporte de explosivos? AXI. BFL. CEAT. DEOX. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. Cod. 4660. ¿Cómo se denomina el tipo de vehículo para el transporte de materias de la clase 5,1, apartado primero A? AFL. BXI. COX. DEAT. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. Cod. 4662. ¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo EXI? A. Al transporte de explosivos. B. Al transporte de materias corrosivas. C. Al transporte de materias de la clase 4,2. D. Al transporte de animales. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. Cod. 4663. ¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo EXI? A. Al transporte de líquidos y gases. B. Al transporte de materias comburentes. C. Al transporte de explosivos. D. Al transporte de mercancías perecederas. Respuesta, C. Norma.
Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. COD 4665. ¿A qué clase de transporte se dedican los vehículos del tipo OX? A. Al transporte de materias de la clase 5,1, apartado primero A. B. Al transporte de mercancías perecederas. C. Al transporte de materias corrosivas en cisternas. D. Al transporte de líquidos y gases inflamables, cisternas. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. COD 4667. ¿Cómo se denominan los tipos de permisos que permiten efectuar transporte de mercancías peligrosas incumpliendo algunas de las normas del ADR? A. Esenciales, ideales y regulares. B. Para un solo servicio y para múltiples servicios. C. Bilaterales y multilaterales. D. Excepcionales y especiales. Respuesta. D. Norma. Road 97/2014 Art. 7. COD 4668. ¿Cómo se llaman los permisos que se dan para poder efectuar el transporte de mercancías no incluidas en el ADR y que tienen prohibición de transporte por carretera al implicar especiales riesgos por razón de su innovación tecnológica? A. Especiales. B. De ensayo. C. Excepcionales. D. Esenciales. Respuesta. C. Norma. Road 97/2014 Art. 7. COD 4670. ¿Cómo se llaman los permisos que autorizan a la utilización, durante el transporte, de tramos de carretera que están sometidos a restricciones de circulación para los vehículos que transporten mercancías peligrosas? A. Especiales. B. Para ensayo. C. Bilaterales. D. Excepcionales. Respuesta. A. Norma. Road 97/2014 Art. 7. COD 4671. ¿Cómo se denomina al documento utilizado en el transporte de mercancías peligrosas y que contiene, entre otros datos, la descripción de las mercancías y la cantidad transportada? A. Documento de control. B. Guía de viaje. C. Carta de porte. D. Albarán de carga. Respuesta. C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. COD 4678. ¿Qué documentación deberá presentar el conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas al cargador? A. Certificado de formación o autorización especial del conductor en los casos en que el ADR lo disponga. B. Discos, diagramas suficientes para realizar el servicio. C. Tarjeta de conductor de tacógrafo. D. Mapa de carreteras con el itinerario marcado. Respuesta. A. Norma. Road 97/2014 Art. 36,1. COD 4679. ¿Qué documentación deberá presentar el conductor de un vehículo que transporte mercancías peligrosas al cargador? A. Mapa de carreteras con el itinerario marcado. B. Certificado CMR del vehículo en los casos en que sea necesario. C. Certificado ADR del vehículo en los casos en que sea necesario. D. Discos, diagramas suficientes para realizar el servicio. Respuesta. C. Norma. Road 97/2014 Art. 36,1. COD 4680. ¿A quién se denomina expedidor en el transporte de mercancías peligrosas por carretera? A. Aquel por cuya cuenta se realiza el transporte. B. Al depositario de la mercancía. C. A quien asume la obligación de realizar el transporte. D. A quien conduce el vehículo. Respuesta. A. Norma. Road 97/2014 Art. 3. COD 4681. ¿A quién se denomina transportista en el transporte de mercancías peligrosas por carretera? A quien conduce el vehículo. B. A quien asume la obligación de realizar el transporte. C. Al depositario de la mercancía. D. A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte.
Respuesta, B. Norma. Road 97/2014 Art. 3. Cod. 4682. ¿A quién se denomina cargador en el transporte de mercancías peligrosas por carretera? ¿A quién conduce el vehículo? B. A aquel por cuya cuenta se realiza el transporte. C. A quien asume la obligación de realizar el transporte. D. A aquel bajo cuya responsabilidad se realizan las operaciones de carga. Respuesta, D. Norma. Road 97/2014 Art. 3. Cod. 4695. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios. B. Al transporte de correo urgente. C. Al transporte de productos tóxicos. D. Al transporte de productos radiactivos. Respuesta, A. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Anexo 3. Cod. 4696. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de productos tóxicos. B. Al transporte de productos bituminosos. C. A los gases transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria. D. Al transporte de productos radiactivos. Respuesta, C. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Anexo 3. Cod. 4701. ¿Qué debe hacerse cuando se estacione un vehículo que transporte mercancías peligrosas? A. Resguardarse del sol. B. Accionar las luces de emergencia. C. Accionarse siempre el freno de estacionamiento. D. Avisar a la policía. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-8, 3,7. Cod. 4707. ¿En qué supuestos una unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas puede llevar más de un remolque o semirremolque? A. Cuando se trate de un transporte nacional. B. Cuando se trate de un transporte internacional. C. Nunca. D. Cuando se trate de un transporte combinado. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-8, 1,1. Cod. 4708. De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? A. Unas botas para el agua. B. Un chaleco antisalpicaduras. C. Un casco antivandalismo. D. Un calzo por vehículo, al menos de dimensiones apropiadas al peso del vehículo y al diámetro de las ruedas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2. Cod. 4709. De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? A. Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo. B. Un chaleco fluorescente apropiado para cada miembro de la dotación del vehículo. C. Una cámara fotográfica digital. D. Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2. Cod. 4710. De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? A. Unas botas para el agua para cada miembro de la dotación del vehículo. B. Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo. C. Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo. D. Una linterna para cada miembro de la dotación del vehículo. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2. Cod. 4711.
De los siguientes elementos, ¿cuál forma parte del equipo diverso que debe llevar toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas? A. Un chaleco antisalpicaduras para cada miembro de la dotación del vehículo. B. Un equipo de protección para los ojos. C. Un casco antivandalismo para cada miembro de la dotación del vehículo. D. Una navaja para cada miembro de la dotación del vehículo. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015 8.1.5.2. Cod. 4712. ¿Qué debe hacerse con los paneles rectangulares de color naranja cuando no se transporte mercancías peligrosas? A. Dejarlos visibles. B. Tienen que ser retirados. C. Tienen que ser colocados en los laterales del vehículo. D. Iluminarlos adecuadamente. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.1.8. Cod. 4714. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 2. A. Comburente. B. Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. C. Toxicidad. D. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4715. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 3. A. Radiactividad. B. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. C. Corrosividad. D. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias sólidas. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4716. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 4. A. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. B. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias sólidas. C. Radiactividad. D. Corrosividad. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4717. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 5. A. Corrosividad. B. Radiactividad. C. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. D. Comburente. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4718. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 6. A. Radiactividad. B. Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. C. Peligro de reacción violenta espontánea. D. Toxicidad o peligro de infección. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4719. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 7. A. Radiactividad. B. Inflamabilidad o autocalentamiento de materias líquidas o gases. C. Peligro de reacción violenta espontánea. D. Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4720. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 8. A. Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. B. Radiactividad. C. Peligro de reacción violenta espontánea. D. Corrosividad. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod.
4721. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué peligro indica el número de identificación de peligro? 9. A emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. B. Radiactividad. C. Peligro de reacción violenta espontánea. D. Comburente. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.1. Cod. 4722. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tienen la cifra de identificación de peligro? 99. A materias peligrosas diversas transportadas en caliente. B. Gas licuado refrigerado, asfixiante. C. Peligro de reacción violenta espontánea. D. Emanación de gases resultantes de presión o de una reacción química. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 4723. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tienen la cifra de identificación de peligro? 22. A. Peróxido orgánico inflamable. B. Materia líquida pirofórica. C. Materia corrosiva líquida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. D. Gas licuado refrigerado, asfixiante. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 4724. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de identificación de peligro? 333. A. Materia líquida pirofórica. B. Materia peligrosa desde el punto de vista medioambiental, materias peligrosas diversas. C. Gas licuado refrigerado, asfixiante. D. Peróxido orgánico inflamable. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 4725. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de identificación de peligro? 44. A. Gas licuado refrigerado, asfixiante. B. Materia sólida inflamable que, a una temperatura elevada, se encuentra en estado fundido. C. Materia infecciosa. D. Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 4726. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿qué significado tiene la cifra de identificación de peligro? 606. A. Materia corrosiva sólida que reacciona con el agua desprendiendo gases inflamables. B. Peróxido orgánico inflamable. C. Materia infecciosa. D. Materias peligrosas diversas transportadas en caliente. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.2.3.2. Cod. 4727. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 1? A. Materias y objetos explosivos. B. Gases. C. Peróxidos orgánicos. D. Materias radiactivas. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1. Cod. 4728. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 2? A. Líquidos inflamables. B. Gases. C. Materias tóxicas. D. Materias radiactivas. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2.1.1.1. Cod. 4730. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 4,3? A. Materias corrosivas.
B. Materias sólidas inflamables, materias autor reactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas. C. Materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. D. Materias radiactivas. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 43. Cod. 4731. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 5,1? A. Materias y objetos explosivos. B. Materias tóxicas. C. Materias corrosivas. D. Materias comburentes. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 51. Cod. 4732. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 5,2? A. Peróxidos orgánicos. B. Materias radiactivas. C. Materias comburentes. D. Líquidos inflamables. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 52, 1,1. Cod. 4733. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 6,1? A. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. B. Líquidos inflamables. C. Gases. D. Materias tóxicas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 61, 1,1. Cod. 4734. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 6,2? A. Materias corrosivas. B. Materias infecciosas. C. Líquidos inflamables. D. Materias y objetos explosivos. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 62, 1,1. Cod. 4735. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 7? A. Materias radiactivas. B. Gases. C. Materias corrosivas. D. Materias que pueden experimentar inflamación espontánea. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2, 2,7. Cod. 4736. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 8? A. Materias corrosivas. B. Materias infecciosas. C. Materias tóxicas. D. Materias comburentes. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2, 2,8. Cod. 4737. De acuerdo con la clasificación de las mercancías peligrosas que hace el ADR, ¿a qué clase de mercancía hace referencia la clase 9? A. Materias tóxicas. B. Líquidos inflamables. C. Materias y objetos peligrosos diversos. D. Materias y objetos explosivos. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 2, 2,9. Cod. 4754. ¿Cómo se dividen las materias de la clase 4,1? A. Materias sólidas inflamables, autor reactivas y sólidas explosivas desensibilizadas. B. Materias orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. C. Materias orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias inorgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea. D. Materias organometálicas y materias que pueden experimentar inflamación espontánea y que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,2. Cod.
4755. De las divisiones de las materias de la clase 4,1 que se citan, señale la correcta. A materias tóxicas orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias tóxicas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. B. Materias tóxicas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias tóxicas inorgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea. C. Materias corrosivas orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias corrosivas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. D. Materias autorreactivas que no necesitan regulación de temperatura y materias autorreactivas que necesitan regulación de temperatura. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,2. Cod. 4756. De las divisiones de las materias de la clase 4,1 que se citan, señale la correcta. A. Materias tóxicas orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias tóxicas orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. B. Materias orgánicas líquidas que pueden experimentar inflamación espontánea y materias orgánicas sólidas que pueden experimentar inflamación espontánea. C. Materias sólidas inflamables, comburentes y materias orgánicas sólidas inflamables, tóxicas. D. Materias organometálicas y materias que pueden experimentar inflamación espontánea y que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 41, 1,1. Cod. 4757. ¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán los plaguicidas líquidos inflamables? A. Materias tóxicas. B. Peróxidos orgánicos. C. Materias sólidas inflamables. D. Materias comburentes. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 61, 1,2. Cod. 4758. ¿En qué clase se incluyen las materias que contienen agentes patógenos, es decir, microorganismos que pueden producir enfermedades infecciosas en los seres humanos o los animales? A. En la clase 6,1. B. En la clase 6,2. C. En la clase 5,1. D. En la clase 4,1. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 62, 1,1. Cod. 4759. ¿En qué clase se incluyen las materias que contienen átomos inestables que emiten radiación a medida que se desintegran? A. En la clase 6,1. B. En la clase 6,2. C. En la clase 7. D. En la clase 8. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 2.2.7.1. Cod. 4760. ¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán las materias que, por acción química, producen daños por contacto con la piel o las mucosas? A. Materias radiactivas. B. Materias corrosivas. C. Materias infecciosas. D. Materias comburentes. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2.8.1.1. Cod. 4761. ¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán las materias que producen un líquido corrosivo al contacto con el agua? A. Materias radiactivas. B. Materias explosivas. C. Materias infecciosas. D. Materias corrosivas. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2.8.1.1. Cod. 4782. ¿Qué número de placas, etiquetas deberá llevar un ¿Qué número de placas, etiquetas deberá llevar un vehículo, cisterna que va vacío pero sin limpiar? A. Únicamente las de delante. B. Ninguna. C. Las mismas que llevaba cargado.
D solo 2, delante y detrás. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.1.6.1. Cod. 4784. ¿Qué placas, etiquetas llevarán los contenedores, cisterna que contengan materias de la clase 4,3? A. Llama sobre un círculo negro sobre fondo amarillo. B. Llama negra o blanca sobre fondo azul con un 4 en el vértice inferior. C. Llama azul sobre un círculo rojo sobre fondo amarillo. D. Calavera sobre dos tibias negras sobre fondo blanco. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 3.1.1.1. Cod. 5087. El conjunto formado por un tractocamión y un semirremolque se denomina A. Camión. B. Vehículo articulado. C. Tren de carretera. D. Vehículos unidos. Respuesta, B. Norma. Road 2822 sobre 1998 anexo segundo, A. Cod. 5088. El conjunto de vehículos formado por un vehículo de motor y un remolque se denomina A. Tractocamión. B. Vehículos unidos. C. Camión. D. Tren de carretera. Respuesta, D. Norma. Road 2822 sobre 1998 anexo segundo, A. Cod. 5090. Desde el punto de vista de su capacidad de carga, ¿qué es un vehículo pesado en transporte de mercancías? A. Solo los vehículos que superen las 12 toneladas de masa máxima autorizada. B. Los vehículos cuya masa máxima autorizada supere las 6 toneladas y cuya carga útil sea superior a 3,5 toneladas. C. Solo los vehículos que superen las 20 toneladas de masa máxima autorizada. D. Los vehículos cuya masa máxima autorizada supere las 4 toneladas y cuya carga útil sea superior a 2,5 toneladas. Respuesta, B. Norma. Road 1211 sobre 1990 art. 47. Cod. 5091. ¿Qué longitud máxima se permite para un vehículo articulado de transporte de mercancías? A. 18 metros. B. 20 metros. C. 50 metros. D. 16,50 metros. Respuesta, D. Norma. Road 2822 sobre 1998 anexo noveno, 3. Cod. 5093. ¿Cuál es la masa máxima autorizada para un vehículo articulado de transporte de mercancías, de 5 o más ejes, que no esté efectuando transporte combinado? A. 30 toneladas. B. 40 toneladas. C. 60 toneladas. D. 70 toneladas. Respuesta, B. Norma. Road 2822 sobre 1998 anexo noveno, 2. Cod. 5094. Los vehículos que transporten una carga indivisible que supere las dimensiones y masas permitidas. A. No pueden circular. B. Únicamente pueden circular con autorización especial de la Jefatura de Tráfico. C. Solo pueden circular por el día. D. Solo pueden circular por carreteras comarcales o locales. Respuesta, B. Norma. Road 2822 sobre 1998 art. 14,2. Cod. 5231. El régimen TIR es un régimen de tránsito aduanero. A. Solamente para mercancías de la Unión Europea. B. Para mercancías con origen o destino fuera de la Unión Europea y que parte de su recorrido se realiza por carretera. C. Únicamente para mercancías con origen o destino en España. D. Únicamente para mercancías con origen o destino entre España y Portugal. Respuesta, B. Norma. Convenio TIR. Art. 2. Cod. 5232. El régimen ATA es un régimen de tránsito aduanero utilizado para A. El transporte de mercancías en avión únicamente. B. El transporte de mercancías dentro de la Unión Europea únicamente.
C. La importación temporal de mercancías, como exposiciones, entre los países firmantes. D. El transporte de mercancías entre España y Portugal únicamente. Respuesta, C. Norma. Convenio ATA. Art. 2. Cod. 5233. ¿Quiénes son los profesionales especializados en organizar transportes internacionales y llevar a cabo los trámites aduaneros? A. Los aduaneros. B. Los transitarios. C. Los agentes de inspección. D. Los transportistas. Respuesta, B. Norma. Ley 16/1987 Art. 121. Cod. 5234. Las mercancías que viajan en régimen TIR deben ir acompañadas de A. Una autorización bilateral siempre. B. Un transitario. C. Un cuaderno que sirve como documento de control a las diferentes aduanas. D. Una licencia comunitaria siempre. Respuesta, C. Norma. Convenio TIR. Art. 17,1. Cod. 5235. ¿A cuál de los siguientes transportes se aplicará el convenio CMR? A. A los transportes privados complementarios. B. A los transportes nacionales de mercancías. C. A los transportes internacionales de mercancías. D. A los transportes internacionales de viajeros. Respuesta, C. Norma. Convenio CMR. Art. 1,1. Cod. 5236. El convenio CMR se aplicará a los transportes efectuados. A. En ferrocarril entre dos estados signatarios del acuerdo. B. Por vía navegable, siempre que ésta no sea marítima y se efectúe entre dos países signatarios del acuerdo. C. Por vehículos de carretera entre dos países y que uno de ellos, al menos, sea signatario del acuerdo. D. Por cualquiera de los sistemas enunciados en las respuestas anteriores. Respuesta, C. Norma. Convenio CMR. Art. 1,1. Cod. 5237. La carta de porte que ampara un transporte sometido al convenio CMR constará de A. 3 ejemplares originales, como mínimo. B. 4 ejemplares originales, como mínimo. C. 5 ejemplares originales, como mínimo. D. 2 ejemplares originales, como mínimo. Respuesta, A. Norma. Convenio CMR. Art. 5,1. Cod. 5238. La carta de porte que ampara un transporte sometido al convenio CMR la firmará A. El propietario de la mercancía, el remitente y el transportista. B. El remitente y el transportista. C. El remitente, el transportista, la agencia de transportes y el consignatario. D. No necesita ir firmada. Respuesta, B. Norma. Convenio CMR. Art. 5,1. Cod. 5311. Un conductor que haya obtenido el certificado de aptitud profesional acreditativo de su cualificación inicial quedará habilitado para la conducción de vehículos para los que se exija estar en posesión de permisos de la clase C o C+E. A. Solo a partir de los 23 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada. B. A partir de los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y siempre que cuente con el correspondiente permiso de conducción. C. Solo a partir de los 35 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada. D. A partir de los 21 años si lo ha obtenido por la modalidad acelerada y aun cuando no cuente con el correspondiente permiso de conducción. Respuesta, B. Norma. Road 1032/2007 Art. 6,2. A. Cod. 5313. La formación continua es obligatoria para los titulares de los permisos de conducir. A. De las clases C o C+E, solamente. B. De cualquier tipo. C. De las clases C, C+E, C1 y C1+E. D. De las clases C1 o C1+E, solamente. Respuesta, C. Norma.
Road 1032/2007 art. 1. Cod. 5314. ¿En qué clase se hallan incluidas las materias denominadas pirofóricas? A en la clase 4,2. B en la clase 4,1. C en la clase 4,4. D en la clase 4,3. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 42, 1,1. Cod. 5315. ¿En qué clase se hallan incluidas las materias que experimentan un calentamiento espontáneo, es decir, que se calientan en contacto con el aire? A en la clase 4,1. B en la clase 4,2. C en la clase 2. D en la clase 4,3. Respuesta. B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 42, 1,1. Cod. 5316. ¿A qué clase corresponden las materias que, por reacción con el agua, desprenden gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire? A en la clase 4,2. B en la clase 3. C en la clase 4,1. D en la clase 4,3. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 43, 1,1. Cod. 5317. ¿En qué clase se incluyen materias que, sin ser siempre combustibles ellas mismas, pueden desprender oxígeno y provocar o favorecer la combustión de otras materias? A en la clase 4,1. B en la clase 5,1. C en la clase 3. D en la clase 1. Respuesta. B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 51, 1,1. Cod. 5318. ¿Cómo se denominan las materias que, sin ser siempre combustibles ellas mismas, pueden desprender oxígeno y provocar o favorecer la combustión de otras materias? A. Peróxidos orgánicos. B. Comburentes. C. Corrosivas. D. Tóxicas. Respuesta. B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 51, 1,1. Cod. 5319. ¿Cómo se denominan las materias con una gran cantidad de oxígeno, térmicamente inestables y que pueden descomponerse desprendiendo calor a temperaturas normales o elevadas? A. Radiactivas. B. Peróxidos orgánicos. C. Corrosivas. D. Comburentes. Respuesta. B. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 52, 1,4. Cod. 5320. ¿Dentro de qué clase de mercancía peligrosa se incluirán los plaguicidas sólidos? A. Materias comburentes. B. Peróxidos orgánicos. C. Materias radiactivas. D. Materias tóxicas. Respuesta. D. Norma. Acuerdo ADR 2015 2 de febrero de 61, 1,2. Cod. 5382. Está obligado a utilizar tacógrafo un vehículo dedicado al transporte de mercancías que pertenece a la administración pública. A. No, siempre que lo haga dentro de las actividades propias de la administración. B. Sí, pero solo si supera los 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada. C. Sí, pero solo si supera los 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada. D. Sí, pero solo si supera los 15.500 kilogramos de masa máxima autorizada. Respuesta. A. Norma. Road 640/2007 art. 2. A. Cod. 5383. Un vehículo dedicado al transporte de envíos postales con 15.000 kilogramos de masa máxima autorizada está. A. Exento de tacógrafo solo en trayectos inferiores a 200 kilómetros. B. Obligado a usar tacógrafo solo cuando el transporte sea público. C. Obligado a usar tacógrafo. D. Exento de usar tacógrafo. Respuesta. C. Norma.
Road 640/2007 art. 2. B. Code 5384. Un vehículo que pertenece a Correos y no supera los 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada y es conducido por personal de reparto está A. Obligado al uso del tacógrafo aunque no supere los 50 kilómetros de radio. B. Obligado al uso del tacógrafo digital. C. Exento de utilizar el tacógrafo siempre. D. Exento de utilizar el tacógrafo siempre que no supere un radio de 50 kilómetros. Respuesta: D. Norma. Road 640/2007 art. 2. B. Code 5385. ¿Qué vehículos están exentos del uso de tacógrafo? A. Todos los vehículos de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no supere los 12.000 kilogramos. B. Los vehículos dedicados exclusivamente al servicio de alcantarillado. C. Los vehículos destinados al transporte internacional de ganado. D. Todos los vehículos que transportan turismos. Respuesta: B. Norma. Road 640/2007 art. 2. C. Code 5386. Un vehículo que recoge leche de una granja y la lleva a una fábrica de envasado está A. Obligado a usar tacógrafo solo cuando el transporte sea público. B. Obligado a usar tacógrafo en cualquier caso. C. Exento de utilizar tacógrafo siempre que el radio de acción no supere los 100 kilómetros.